Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar nuestro módulo CCNA3 en el capítulo 2.3 referente a redes OSPF de acceso múltiple. Bueno, la documentación nos habla acerca de los tipos de redes OSPF y nos dice: otro tipo de red que se utiliza en OSPF es la red OSPF multiacceso. Recuerden que ayer vimos la red OSPF punto a punto. Las redes OSPF multiacceso son únicas, ya que un router controla la distribución de los LSA o los Link States Advertisement o los anuncios de estado de enlace. El router elegido para este rol, es decir, para anunciar los LSA, debe ser determinado por el administrador de red a través de la configuración adecuada. Hay procedimientos automáticos para esto, basados en el ID y en la prioridad del router, pero como administradores de red, nosotros debemos tratar de hacer las configuraciones adecuadas para determinar esta elección, no dejársela al azar o no dejarla por configuraciones que pudieran cambiar en algún momento. OSPF puede incluir procesos adicionales dependiendo del tipo de red. La topología anterior utilizada en los vínculos punto a punto entre routers. Sin embargo, los routers se pueden conectar al mismo switch para formar una red de multiacceso, como se muestra en la figura. Esta figura que tenemos aquí nos muestra que tenemos routers conectados a redes de multiacceso. ¿Por qué se le llama red de broadcast o de multiacceso? Porque, como ven, al otro extremo del enlace puede haber o ninguno o muchos routers. Por eso se les denomina, o muchos dispositivos, cualquier otro dispositivo. Un broadcast o una red con esta topología formada por un dispositivo como un switch tiene la posibilidad de inundar a todos los dispositivos conectados con un mensaje de broadcast, diferente a la red punto a punto en la cual el único o lo único que puede haber al otro extremo del enlace es un único equipo, un router, un dispositivo de radio enlace, lo que sea, pero es solamente un dispositivo. De hecho, en estas redes punto a punto, si recuerdan, no es necesario incluso utilizar direcciones de capa 2. ¿Por qué? Porque hay un punto de entrada y un punto de salida bidireccional. En cambio, en estas redes broadcast o redes multiacceso sí dependemos de las direcciones de la capa 2 o de capa física. OSPF puede incluir procesos adicionales dependiendo del tipo de red. Bueno, listo, ya esto lo habíamos leído. En redes broadcast, todos los dispositivos en la red pueden ver todas las tramas de broadcast y de multicast, como lo acabamos de mencionar. Router designado. Este router designado OSPF o DR, Designated Router. Normalmente lo vamos a encontrar como DR en la documentación y en videos. Recordemos que en redes de multiacceso o SPF elige un DR y un BDR, es decir, un router designado y un router designado de backup, como solución para administrar el número de adyacencias y la inundación de anuncios de estado de enlace. Confírmenme, chicos, ¿sí me están oyendo bien? ¿Alguien que abra el micrófono, por favor? Ok, perfecto. Entonces, el router designado usa la dirección IPv4 Multicast 224.0.0.5, que está destinada a todos los routers OSPF. Esta dirección es importante aprendérsela. La dirección OSPF de todos los routers en IPv4 es la 224.0.0.5. Memorícenla, apúntenla, ténganla en una ficha, estudienla para el examen. Es la dirección IPv4 multicast de todos los routers en OSPF. También se elige un router designado de backup en el caso de que el router designado falle. El router designado de backup escucha pasivamente y mantiene una relación con todos los routers.
Si el router DR deja de producir paquetes hello, el router designado de backup se asciende a sí mismo y asume la función de router designado. Es decir, si tenemos un router designado y un router designado de backup y el router designado falla, el de backup asume sus funciones. Todos los demás routers se convierten en DR others, es decir, routers que no son ni designado ni designado de backup. Los DR other utilizan la dirección de acceso múltiple, es decir, dirección de multicast 224.0.0.6. Todos los routers designados para enviar paquetes OSPF al DR y al BDR. Solo el DR y el BDR escuchan en la dirección 224.0.0.6. Entonces, tenemos dos direcciones múlticas, la 224.0.0.5, perdón, 224.0.0.5 que la escuchan todos los routers OSPF. Todos los procesos OSPF en todos los routers se escuchan en esa dirección. Y la 224.0.0.6 en la que escuchan solamente los routers designados, ya sea el designado o el designado de backup. Y a esa dirección OSPF 224.0.0.6 de multicast se le envían todos los LSA, los routers que detecten cambios en la topología. En la figura R1, R5 y R4, en la figura estos routers R1, R5 y R4 son DR others. Haga clic en reproducir, vamos a reproducir a ver qué nos muestra. Nos muestra que R1 envía un LSA y se lo envía ¿a quién? Al router designado y al router designado de backup. Y el router designado le envía también las LSA a todos los routers. Y eso es todo lo que ocurre. A diferencia de si los enlaces, de si no existiera un router designado, en la cual todos los routers recibirían la actualización de estado de enlace y la replicarían nuevamente. En este caso no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay una adyacencia completa de DR entre el R1, R4 y R5, entre ellos solamente la tienen con R2 y con R3, que son los routers designados y designados de backup. La topología que vamos a usar como referencia para hablar de las configuraciones de redes multiacceso. Vamos a tener un R1, un R3 y un R2. Un R1 que va a tener una red 172.16.10/24 y va a tener un ID de 4 unos. Un R2, R3 que va a tener una red 172.16.30 y va a tener un ID de 4.3. Un R2 que va a tener una red 172.16.20 de 24 bits también y que su ID en OSPF va a ser 2222, es decir, 42. Y entre ellos comparten una red, la 192.168.1.0 de 24 bits también. Esa va a ser nuestra topología de referencia. R1 se elige como DR other. El resultado generado por R1 confirma lo siguiente. A ver, el resultado generado cuando le decimos que nos muestre la información de OSPF de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0. Este comando ya lo vimos ayer. Show IP OSPF Interface Gigabit Ethernet 0/0/0. ¿Por qué estamos tomando esta? Bueno, es la de la red compartida. ¿Qué nos muestra? Nos muestra que el R1 no es ni DR ni DR designado de backup, sino es un DR other. ¿A dónde nos muestra eso? Aquí, en esta línea, nos dice estado DR other.
y nos muestra también la prioridad del router, que es la prioridad por defecto 1, y nos dice que el router designado es el router que tiene el ID 3.3.3.3 y que está conectado a través de la interfaz que con la IP 192.168.1.3, como lo podemos ver aquí. La interfaz 192.168.1.3, que es esta que tenemos aquí. Y este señor es el router DR. ¿Qué otra cosa nos muestra? Nos muestra que el DR es R3, ya lo vimos. Y el R1 tiene dos adyacencias con el BDR y con el DR. Esas dos adyacencias las vemos en esta parte de la salida del comando. Nos dice, los vecinos son dos, o el conteo de vecinos nos dice que tenemos dos vecinos. Y los vecinos adyacentes son dos. ¿Cuáles son esos vecinos adyacentes? El router con la ID 2.2.2.2 y el router con el ID 3.3.3.3. Uno es el router designado de backup y el otro es el router designado. R2, en R2 el mismo comando que nos muestra que el R2 es el router designado también cuando le hacemos un show IP o SPF interface en la gigabit Ethernet 00. Nos dice que el estado del router es un router designado de backup, es un BDR. La prioridad está establecida en 1, prioridad por defecto, y también nos dice que el router designado es el 3.3.3. Esta información debe coincidir. Todos los routers deben ver el mismo router designado. Y todos los routers pues deben ver la interfaz por la cual están conectados o la IP de ese router designado. El router designado de backup nos dice que es el 2.2.2, que es este mismo router. Y la interfaz es la 192.168.1.2. También nos muestra lo mismo. Tenemos dos vecinos y nos dice que tenemos adyacencias con el vecino con el ID 1 y el vecino con el ID 3, que es el router designado. Ahora, en router 3, ¿qué vamos a ver? En router 3 vemos que este router es el router designado, que la prioridad es 1 y pues tiene su referencia al mismo como router designado. Nos muestra el mismo router designado de backup con la misma IP que todos ven y nos muestra que tenemos dos vecinos, el 111 y el 2222, que es el router designado. Pero este router es el router DR. Esto lo podemos saber con el comando show IP o SPF interface y la interfaz que interviene en el proceso de OSPF. Verificación de las adyacencias del DR y el BDR. Es decir, las relaciones completamente establecidas o las relaciones establecidas en el DR y el BDR. Para verificar las adyacencias de OSPF2, utiliza el comando show IP o SPF neighbor, como se muestra en el ejemplo. Y vamos a tener en las redes de acceso múltiple diferentes estados de vecinos. Vamos a tener un estado que es full/DR other. ¿Qué nos dice ese estado? Nos dice que el router con el que tenemos esa adyacencia es un router DR o BDR que está completamente adyacente con un router que no es ni DR ni BDR. Es decir, esto lo vamos a ver en los routers DR y BDR. Vamos a encontrar adyacencias con este estado. Y son las adyacencias con los DR others. Full DR. El router está completamente adyacente con el vecino DR indicado. Es decir, si yo estoy en un router y veo esto, puedo asumir, oiga, ese router con el que tengo este estado o ese vecino que está en este estado es el router DR. Y obviamente yo no estoy ahorita mismo consultando el router DR, sino un router de otro tipo. Full BDR, la misma historia, pero para el BDR. Y two-way DR other. El router, que no es ni DR ni BDR, tiene una relación de vecinos con otro router que tampoco es ni DR ni BDR. Estos son vecinos que intercambian paquetes Hello. Un two-way DR other me dice que estoy consultando en un router que no es ni DR ni BDR, es decir, es un DR other, y esa relación que veo en ese estado es con otro router que también es un DR other. ¿Hasta allí estamos claros? ¿O hay alguna duda?
¿Alguna pregunta? Vale, listo. Entonces, si hacemos la consulta de Show IP o SPF Neighbor en el R1, vamos a ver que tenemos un full de BDR y un full DR. Esto que me dice, oiga, este router 2222 es el router designado de backup. Y este router 3333 es el router designado. Y los tengo a través de las interfaces 1.2 y 1.3 en la interfaz Gigabit Ethernet 00 y Gigabit Ethernet 00. En R2, si miro las adyacencias, R2 tengo una adyacencia full DR order. ¿Qué quiere decir? Oiga, este señor 1111 es un DR order. No es, eh, no es, ¿cómo se llama? No es el DR. Y tengo un full DR. Ese full DR me dice que tengo una adyacencia con un con el router DR. Pero ojo, si yo estoy viendo este full DR order, ¿qué significa? Que este router donde estoy, es un router o designado o un router designado de backup. Y en realidad es un router designado de backup. ¿Por qué? Porque tengo una adyacencia con el DR, la adyacencia en la línea inferior. ¿Qué tengo? En el router 3 tengo un full DR other, que quiere decir que este router es el router designado o el designado de backup, y el que tiene el ID de solo unos es un router común y corriente con el que tengo una adyacencia. Puedo definir que este router R3 donde estoy consultando es el router DR. ¿Por qué? Porque tengo este tipo de adyacencias y aparte tengo una adyacencia con full DR, BDR, es decir, el designado de backup. ¿Qué quiere decir? El router donde estoy no es el designado de backup, sino es este otro, el 2222. Y como este router 2222 es el designado de backup y tengo otra adyacencia con un DR order que también es full, significa que este router donde estoy parado ahora mismo es el router DR. Esas son las conclusiones que puedo sacar de este tema. Entonces, en un router DR order voy a tener adyacencias full DR y full BDR. En un router BDR voy a tener adyacencias full DR order y adyacencias full DR. ¿Por qué? Porque el DR order también hace adyacencias con el DR. Y en el router DR voy a tener adyacencias full DR order y full BDR. Esas son las adyacencias que puedo tener. Si tuviéramos un router adicional que fuera como en el caso, eh, como R1, que ni es DR ni es BDR y tiene adyacencias con ambos, podríamos tener una tercera adyacencia que fuera two-way DR other, si tuviéramos un router adicional. Entonces, ese router adicional tendría estas dos adyacencias y tendría un two-way DR other con este router 1 que tiene el ID de 1.1.1.1. Supongamos que aquel tiene un ID 4.4.4.4, aquí la tendríamos 4.4.4, two-way DR other. ¿Listo? Correcto, hasta ahí. ¿Tenemos dudas, inquietudes, preguntas o todo claro? Vale, listo. Listo, perfecto. Ahora, proceso de selección del DR y del BDR predeterminado, es decir, cómo se elige estos dos equipos por defecto, cómo se seleccionan. La decisión de elección del router designado y del router designado de backup se hace según los siguientes criterios en orden secuencial. Los routers en la red seleccionan como DR al router con la prioridad de interfaz más alta. El router con la segunda prioridad de interfaz más alta se elige como router designado de backup. La prioridad puede configurarse para que sea cualquier número entre 0 y 255. Si el valor de prioridad de interfaz se establece en 0, esa interfaz no se puede elegir ni como DR ni como BDR. Por defecto viene en 1.
La prioridad predeterminada en las interfaces broadcast de acceso múltiple es 1. Por lo tanto, a menos que se configure de otra manera, todos los routers tienen el mismo valor de prioridad y deben depender de otro método de diferenciación durante la elección del DR y el BDR. Entonces, lo primero que manda es la prioridad de interfaz, que viene por defecto en 1. Si usted no la cambia, habrá que escoger otro método porque no hay cómo diferenciarlo. Si tengo 5 routers, todos tienen 1. Hay que resolver ese empate. Las prioridades de interfaz si las prioridades de interfaz son iguales, se elige el router con el ID más alta como DR y el router con la segunda ID más alta como BDR. Ese ID, recuerden, que se configura manualmente o se selecciona de una interfaz loopback con dirección IPv4 o se selecciona de una interfaz común y corriente con dirección IPv4. Siempre se va a seleccionar la interfaz loopback con la IPv4 más alta numéricamente hablando o la interfaz física con IPv4 numéricamente hablando más alta. Pero se selecciona por el ID de el router y ese ID sale de uno de estos tres caminos que tenemos aquí. Tenemos nuevamente la topología de referencia, la misma de ahorita. En la ilustración, todas las interfaces Ethernet del router tienen la prioridad predeterminada en 1. Como resultado, según los criterios de selección descritos anteriormente, para seleccionar el DR y el BDR, se utiliza el router ID. En este caso, el router ID se configuró manualmente. Al router 2 se le colocó como router ID 2, al router 1 se le colocó como router ID el 1 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, no vamos a depender de, no vamos a depender de interfaces loopback, ni vamos a depender de interfaces, eh, ¿cómo se llama? No vamos a depender de interfaces loopback ni de la dirección IPv4 de las interfaces físicas. Configuramos el router ID manualmente. El proceso de elección del DR y el BDR ocurre cuando el primer router con una interfaz o SPF habilitado se activa en la red multiacceso. Esto puede suceder cuando se encienden los routers preconfigurados o cuando OSPF se activa en la interfaz. El proceso de elección solo toma unos pocos segundos. Si no terminaron de arrancar todos los routers en la red multiacceso, es posible que un router con un router ID más bajo se convierta en el router designado. La elección del DR y del BDR para OSPF no se basa en derecho preferente. Si se agregan a la red un router nuevo con una prioridad más alta o un router ID más alto después de la elección del DR y el BDR, el router agregado no se apropia de la función de DR o BDR. Esto se debe a que esas funciones ya se asignaron. La incorporación de un router nuevo no inicia un nuevo proceso de elección. A ver, ¿cómo agregamos una interfaz a OSPF para activar el proceso? Ya vimos ayer que es con el comando network, ya sea con network la dirección de la red y la máscara Wilcar y el área, o con network la dirección IP de la interfaz y la máscara de 4 ceros, el área, o con IP OSPF en la configuración de la interfaz. De esa manera hacemos la asignación o vinculamos una interfaz al proceso de OSPF. Si nosotros quisiéramos reiniciar el proceso de OSPF cuando metemos un router nuevo para cambiar el DR o el BDR, tendríamos que hacer un clear IP OSPF process en todos los routers o reiniciar todos los routers para restablecer ese proceso. O hacer un clear OSPF process al tiempo, tanto en el DR como en el BDR, para forzar el proceso de elección nuevamente. Recuperación y falla del DR. Una vez que se elige el router designado, permanece como tal hasta que se produce uno de los siguientes resultados. El DR falla, el proceso OSPF en el DR falla o se detiene, o la interfaz multiacceso en el DR falla o se apaga. Es decir, usted llega y hace un shutdown, o el cable se desconecta, o se apaga el switch, o cualquier cosa de eso. Si el DR falla, el BDR asciende automáticamente a DR.
Esto ocurre así, incluso si se agrega otro DR order con una prioridad de router ID más alta a la red después de la elección inicial del DR BDR. Sin embargo, después de que el BDR es promovido a DR, se produce una nueva elección del BDR y el DR order con la mayor prioridad o router ID se elige como BDR. ¿Esto qué significa? Usted tiene dos routers que ya están seleccionados como designado y designado de backup. El designado, usted, después de hacer eso, agrega un router que tiene una mejor prioridad o un mejor ID. El DR falla. Ese router nuevo que usted acaba de agregar con una mejor prioridad o mejor ID no se convierte en el DR ni en el BDR automáticamente. ¿Por qué? Porque una vez que se eligen esas dos funciones, no se cambia hasta que hay un proceso de reelección. Pero ¿qué ocurre? Como el DR falló, el BDR va a asumir su función. Cuando el BDR asume su función, hay que elegir un nuevo BDR, porque el BDR se convierte en un router designado. Entonces hay que elegir uno nuevo de backup. En ese momento, sí, ese router nuevo que usted había incluido con una mejor ID y un mejor eh, o, un, o una mejor prioridad, ese router sí se va a convertir en el nuevo router designado de backup. Y aquí tenemos digamos, la gráfica del proceso. El R3 falla, R3 era el router designado. ¿Qué ocurre cuando el R3 falla? El router 1 se convierte en el BDR y el router 2, que antes era BDR, se convierte en el DR. El router 3, si se integra nuevamente a la red, será un DR order común y corriente. Se suma un siguiente router a la red, se suma un DR4. Este DR4 también es un DR order, pero miren que este R4 tiene un ID mucho más alto que todos los demás. ¿Qué ocurre si el R2 falla? Si el R2 falla, ¿qué ocurre? Que el R1, que ahora es el DR, se convierte, perdón, que antes era el BDR, se convierte en el DR y el 4, por tener ID más alto, se convierte en el nuevo router designado de backup. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? El ID más alto se convierte en principal. Lo que ocurre es que aquí, si vemos, ¿qué ocurre? Aquí el ID más alto era el principal y falló. El siguiente ID más alto era el BDR, pero cuando el ID más alto falla, el siguiente, que era el BDR, se convierte en el nuevo DR. Y hay que elegir un BDR. El siguiente ID más alto se convierte en el nuevo BDR. Luego aquí nos dicen, oiga, ¿qué pasa si el que antes era DR vuelve y se conecta? Pues se conecta y se queda haciendo un DR Other, a pesar de que tiene el ID más alto. ¿Por qué? Porque estos dos, DR y BDR, ya están elegidos, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si se ingresa un nuevo router? Si se ingresa un nuevo router con un ID más alto, ese router, como estos dos ya están elegidos, DR y BDR ya están elegidos, él simplemente ingresa a la red como un DR Other, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si falla el DR? El BDR se convertirá en DR y hay que elegir un nuevo BDR. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor falló, este que antes era el BDR se convierte en DR y se elige un nuevo BDR. ¿Cuál se elige? Pues el que tenga el ID más alto entre los dos que están disponibles. Este ahora es el BDR. ¿Por qué? Porque tiene el ID más alto. Entonces, ok, listo. Entonces, siempre es el ID más alto o la prioridad más alta. El comando IPOSPF Priority. Este es para establecer la prioridad. Si las prioridades de interfaces son iguales en todos los routers, se elige el router con la ID más alta como DR. Es posible configurar el router ID para manipular la elección del DR y BDR. Sin embargo, el proceso solo funciona si hay un plan riguroso para establecer un router ID de todos los routers. Configurar el router ID puede ayudar a controlar esto.
Sin embargo, en redes grandes, esto puede ser engorroso. En vez de depender del router ID, es mejor controlar la elección mediante el establecimiento de las prioridades de interfaz. Esto también permite que un router sea el DR en una red y un DR other en otra. Para establecer la prioridad de una interfaz, utiliza el comando IP o SPF priority y un valor de prioridad que puedes ir entre 0 y 255. Como vimos anteriormente, un valor 0 no se convierte ni en DR ni en BDR, nunca. Y un valor de 1 a 255 en la interfaz hace más probable que el router se convierta en DR o BDR. ¿Cómo se configura la prioridad de la interfaz? En el modo de configuración de la interfaz o en el modo de subconfiguración de interfaz, emitimos el comando IP o SPF priority, en este caso 255. Como esta es la prioridad más alta, este router será sí o sí el DR en esta red, en la red OSPF a la que está asociada esta interfaz. Si queremos cambiar la prioridad a 0 en una interfaz, lo mismo, IP o SPF priority. ¿Eso para qué? Para asegurarnos de que un router, por la razón que sea, porque usted dice, oiga, este router es lo peorcito que tengo o es un router que tiene unas características que no quiero que nunca sea elegido ni como DR ni como BDR, pues le pongo una prioridad de 0 y con eso me aseguro que nunca va a ser ni DR ni BDR. Luego de haber establecido prioridades de interfaz, puedo hacer un clear IP o SPF process para forzar la elección del DR y el BDR nuevamente. Como miramos, aquí le habíamos puesto una prioridad de 255 al router 1 y después de hacer un OSPF process, un clear, vemos que si consultamos la interfaz con show IP OSPF interface gigabit de Ethernet 0/0/0, el estado del router ahora es el estado de router designado con la prioridad de 255 que le especificamos. Syntax checker. Por favor, hagamos este validador de sintaxis de la 2310. 2310. Hagamos ese validador de sintaxis. Por favor, tenemos 5 minutos para hacerlo. 7:33, 7:38. Vuelvo a encender micrófono. Listo, chicos. ¿Cómo les fue con eso? Vale. Vale, listo. Viene un Packet Tracer el 2311, pero vamos a avanzar un poquito más en teoría y luego nos centramos en los dos Packet Tracer que tenemos en el tema. Modificación de OSPF de área única. Modificación del costos OSPF de Cisco. Vamos a ver varias modificaciones. Entre estas vamos a ver la modificación del costo de la ruta. Todos recordamos que eh, los protocolos de enrutamiento dinámico utilizan la métrica como medida para determinar la mejor ruta hacia una red remota. La métrica que utiliza OSPF es el costo de la ruta y está determinada básicamente por el ancho de banda o el acumulado del ancho de banda de las interfaces desde el router hasta la red remota. Entonces vamos a ver ¿qué nos dice la documentación? Recuerde que un protocolo de enrutamiento utiliza una métrica para determinar la mejor ruta de un paquete a través de una red. Una métrica indica la sobrecarga que se requiere para enviar paquetes a través de una interfaz determinada. OSPF utiliza el costo como métrica. Cuando el, cos- Cuando el costo es menor, la ruta es mejor que una con un costo mayor. Entonces, las rutas de menor costo son las rutas que finalmente van a ir a la tabla de enrutamiento. El costo de Cisco de una interfaz es inversamente proporcional al ancho de banda de la interfaz. Por lo tanto, cuanto mayor es el ancho de banda, menor es el costo. La fórmula que se utiliza para calcular el costo de OSPF es la siguiente. El costo es igual al ancho de banda de referencia
dividido entre el ancho de banda de la interfaz. El ancho de banda de referencia predeterminado es 10 a la 8, es decir, 100 millones. Por lo tanto, la fórmula es 100 millones de bits por segundo sobre el ancho de banda de la interfaz en bits por segundo. Y aquí nos muestra una tabla para mirar los valores de esas interfaces. Entonces tenemos en una interfaz de 10 gigabit por segundo, 10 gigabit Ethernet, con un ancho de banda de referencia de 100 millones y un ancho de banda predeterminado en bits por segundo de 10.000 millones, nos daría un costo de 0.01 la división. Pero como el costo en OCPF solamente puede ser un valor entero, esta interfaz tendría un costo de 1. Lo mismo ocurre para las interfaces Gigabit Ethernet. La división da 0.1, pero el costo que se redondea a 1 porque el valor tiene que ser entero. En las interfaces Fast Ethernet, ya en la división es entre iguales y el resultado nos da directamente 1. Y en una interfaz Ethernet de 10 megabits, el resultado nos da 10. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esta interfaz es 10 veces más rápida que la que le sigue y esta es 10 veces más rápida que la que le sigue y sin embargo las tres interfaces tienen un costo de 1. Ahí tenemos un problema. Entonces, para solucionar esto, se puede hacer un ajuste al ancho de banda de referencia con el comando autocost reference bandwidth. O se puede establecer manualmente el costo de la interfaz con el comando IP o SPF cost. Yo recomiendo hacerlo con el autocost reference bandwidth. Es más mantenible, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo utilizamos el autocost reference bandwidth? El autocost reference bandwidth le especificamos un valor no en bits, para no tener que escribir tanto, sino en megabits. Un valor que nos ajustaría en los cálculos o nos acercaría a unos cálculos más precisos para el tema, sería establecer un autocost reference bandwidth con un valor de 10.000 megabits. Cuando establecemos el autocost reference bandwidth con un valor de 10.000 megabits, los resultados son los que tenemos en esta tabla. Las interfaces 10 gigabit tienen un costo de 1, las de 1 gigabit un costo de 10, las Fast Ethernet tienen un costo de 100 y las Ethernet tienen un costo de 1000. Y con eso se ha solucionado este rollo que tenemos aquí. Ahora, es importante, es muy importante que cuando establezcamos el valor de referencia o cuando modifiquemos el valor de referencia o el ancho de banda de referencia, lo hagamos en todos los routers con el mismo valor. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener cálculos de ruta incoherentes entre routers y routers en la red. Es decir, un router va a determinar que una ruta vale tanto y otros routers van a determinar que la misma ruta atravesando ese router tiene otro valor diferente o un costo diferente. ¿Cómo hacemos para configurar el ancho de banda de referencia? Como lo vemos acá, eh, si nosotros consultamos con el conocido ya Show IP o SPF Interface y el ID de la interfaz o el nombre de la interfaz, dentro de las cosas que podemos ver, vamos a encontrar el costo. Pero para modificar el ancho de banda de referencia, entramos al proceso de OSPF con router OSPF y el número de proceso y emitimos el comando autocost reference bandwidth en los 10.000 megabits que vimos arriba. Con este valor establecido, una vez que establecemos este valor, recibimos una advertencia del Cisco IOS que nos dice que el valor de referencia, el valor de ancho de banda de referencia ha cambiado, ha cambiado. Y dice, por favor, asegure que el ancho de banda de referencia es consistente a través de todos los routers. Esto es mandatorio, indispensable.
que todos los routers le hagamos exactamente el mismo comando. Luego, si volvemos a consultar con show IP o SPF interface y el nombre de la interfaz, aquí le colocamos un do, simplemente porque no estamos en el modo privilegiado y los show todos son del modo privilegiado. Con el do los podemos emitir desde los modos de configuración global o de subconfiguración. Nos va a mostrar que el nuevo costo de la interfaz ahora es 10. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ok, perfecto. Costos acumulados. ¿Esto a qué se refiere? A la manera como se determina el costo total de la ruta. El costo de una ruta de OSPF es el valor acumulado desde un router hasta la red de destino. Suponga que el autocost reference bandwidth está en 10.000 megabits. El costo de los enlaces de cada router es ahora 10. Las interfaces loopback tienen un costo predeterminado de 1 como se muestra en la figura. Entonces, tenemos un costo predeterminado de 1, un costo de 10 en los enlaces gigabit Ethernet. Ahora, show IP route. Estamos haciendo este show IP route hacia la red 10.10.2.0 desde R1 y nos dice que esa red tiene un costo de ruta de 11. Vamos a analizarlo. Desde R1 para llegar a la red 10.10.2.0. La red 10.10.2.0. 10.10.2.0. Efectivamente, tiene un costo de 11. ¿Por qué? Porque tenemos un valor de 1, que es el valor de la interfaz que le pone R2, y un valor de 10, que es el valor que R1 le pone a su propia interfaz. Esta sumatoria nos da 11, el costo de la ruta que R1 ve. Cuando se intercambian las LSA, ¿qué ocurre? Que R2 le dice a R1, oiga, yo tengo la red 10.10.2.0 y el costo de esa red para mí es 1. ¿Por qué? Porque es una interfaz loopback. Si fuera una interfaz Gigabit Ethernet también, la que tuviéramos aquí, R2 le diría a R1, oiga, tengo la red 10.10.2.0 y el costo es de 10. ¿Ya? ¿Y qué haría R1 cuando recibe? Dice, listo, R2 me está diciendo que tiene la red 10.10.2.0 con un costo de 1 en este caso. Y yo la puedo alcanzar o puedo llegar a R2 a través de mi interfaz Gigabit Ethernet 000 que tiene un costo de 10. Entonces, 1 que me reporta R2 más 10 de la interfaz por la que yo accedo a esa red son 11. Si R2 le hubiera reportado un 10 porque su interfaz fuera un gigabit Ethernet 00, R1 diría, listo, 10 que le cuestan a R2 y 10 que me cuestan a mí, la interfaz tendría un costo de 20. Pero en este caso, pues tiene un costo de 11. Si nosotros emitimos el comando show IP route y establecemos o especificamos la red específica, la dirección de la red a la que queremos acceder, podemos ver detalles de cómo se aprendió esa red. Y nos dice que esta red fue conocida a través del proceso USPF10, que tiene una distancia administrativa de 110. Si recordamos, la distancia administrativa es la que me hace el desempate entre, o sí, la que me ayuda a seleccionar qué protocolo o cuál ruta de protocolo de enrutamiento selecciono o cuál ruta selecciono dependiendo todas las que tenga, porque puedo tener una red configurada estáticamente, o sea, puedo tener información de esa misma red a través de IGRP y puedo tener información de esa misma red a través de OSPF. ¿Cuál escogería? La estática. ¿Por qué? Porque estáticas tienen una distancia administrativa de 1. Y así sucesivamente. Entonces, tiene una distancia administrativa de 110 y tiene un costo de ruta o métrica de 11. Listo, ¿sí fue claro ahí? ¿Cómo se calculó el costo de la ruta? Ok, perfecto. Establecer manualmente el valor del costo de OSPF. Para establecer manualmente el costo de OSPF, nosotros podemos ingresar a la interfaz y dentro de la interfaz establecer con el comando IPOSPF cost el costo que le queremos dar a esa interfaz.
Generalmente eso lo vamos a hacer para establecer un costo a nuestras interfaces locales, ¿no? No a las interfaces de los routers remotos. Eso solamente va a afectar las LSA que enviamos. Sin embargo, a mí este modo en particular me parece poco mantenible. Es mejor apegarnos al estándar y establecer un autocost reference bandwidth. A ver. Y obviamente, si nosotros emitimos un comando show IP route o SPF, vamos a ver los costos relativos a las interfaces que modificamos. Este no es el costo de la interfaz, no es el costo de la ruta a través de esa interfaz. Prueba de conmutación por error a una ruta de copia de seguridad. ¿Qué sucede si el enlace entre R1 y R2 se cae? Podemos simular esto apagando la interfaz Gigabit Ethernet 00 y verificando que la tabla de enrutamiento se actualiza. Bueno, aquí hay una cosa. Una buena razón para establecer costos manuales de interfaz es porque para preferir una ruta en lugar de otra. Por ejemplo, esta ruta tiene un costo de 10 y esta ruta tiene un costo de 10. Y esta ruta directa tiene un costo de 30 porque lo establecimos manualmente aquí con estos comandos. ¿Qué ocurre con esto? Que para llegar aquí a la red 10.10.3.0 desde R1, ¿qué ocurre? Va a haber dos posibilidades. O me voy a través de R2 y me voy a través de R2 y voy a tener un costo acumulado de 1 más 10.11 más 10.21, o me voy derecho hasta R3 y voy a tener un costo de 31. Uno aquí más 30 el de esta interfaz. ¿Qué ocurre? Con esta configuración yo estoy forzando a que la ruta para llegar a la red 10.10.3.0 desde R1 sea a través de R2. ¿Sí? Porque va a ser la mejor ruta por los costos. ¿Por qué hice eso? No sé, por la razón que como administrador de red usted tenga para hacer este proceso. Ahora, ¿qué ocurre? Las dos rutas van a quedar instaladas en las rutas de OSPF, ¿sí? Van a quedar las dos rutas instaladas. Pero, ¿qué ocurre? Que si nosotros simulamos un error en la interfaz, esa ruta que antes estaba como ruta de backup se va a convertir en la ruta instalada en la tabla de enrutamiento. Vamos a ver, la ruta es hacia la red 10.10.3.0. 10.10.3.0. Ahora la tenemos a través de la 11.13 por la Gigabit Ethernet 001, o sea, a través de aquí y con el router de la 0013. Cuando lo consultamos la primera vez, lo teníamos a través del router 10.1.1.6 por la Gigabit Ethernet 000, es decir, a través de la 10.1.1.6 a través de la Gigabit Ethernet 0000. Cuando apagamos la interfaz para simular un fallo, pues todo ese proceso cambia y lo tenemos a través de la ruta alternativa. ¿Sí fue claro ese proceso allí? Ok, listo. Tenemos un chequeador de sintaxis 246. Por favor, hagamos ese chequeador de sintaxis de 246. Nuevamente, 5 minuticos. Son las I 54 a las I 59. Enciendo micrófono. Listo. ¿Cómo les fue? Vale, listo, ok. Bueno, aparte del costo o del ancho de banda de referencia, otra cosa y del costo de la interfaz, otra cosa que podemos modificar son los intervalos de los paquetes hello. Como se muestra en la figura, los paquetes hello o SPF versión 2 se transmiten a la dirección multicast 224.0.0.5 de todos los routers o SPF cada 10 segundos. Vamos a ver la figura.
efectivamente, hello, 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 y se transmiten a la dirección IP multicast 224.0.0.5 de todos los routers cada 10 segundos. Este valor predeterminado del temporizador en redes multiacceso y punto a punto. Los paquetes, eh, bueno, aquí dice nota, hello, no se envían en las interfaces simuladas porque estas interfaces se configuraron como pasivas mediante el comando Passive Interface, comando de configuración del router. El intervalo dead es el periodo en el que el router espera para recibir un paquete hello antes de declarar un vecino como inactivo. Si el intervalo dead caduca antes de que los routers reciban un paquete hello, OSPF elimina ese vecino de su base de datos de estado de enlace. El router satura la base de datos de estado de enlace con información acerca de los vecinos inactivos para todas las interfaces OSPF habilitadas. Cisco utiliza un valor predeterminado de 4 veces el valor del intervalo hello. Esto quiere decir que el intervalo de dead o de muerte o de declarar a un vecino como inactivo es de 40 segundos por defecto en redes tanto multiacceso como punto a punto. En redes de acceso múltiple no broadcast o N non-broadcast multiple access, estas son redes como por ejemplo Frame Relay, es una red de multiacceso pero no maneja broadcast. El intervalo hello predeterminado es de 30 segundos y el intervalo indefinido predeterminado es de 120 segundos. Bueno, no es intervalo indefinido, sino el intervalo de dead. Las redes NMBA están fuera del alcance de este módulo. ¿Cómo verifico los intervalos dead y hello que están establecidos en la interfaz? Con show IP o SPF interface, el nombre de la interfaz, y dentro de toda la información que ya hemos visto que aparece, como el costo, como el tipo de red, si es una red de multiacceso o una red de punto a punto, y todo lo demás, nos aparecen los intervalos configurados. Nos dice que el hello está en 10 por defecto y el de dead está en 40, valor por defecto. Con show IP o SPF neighbor se utiliza el comando para ver el intervalo dead contando hacia atrás desde 40 segundos, como se muestra en la figura. Si nosotros emitimos un show IP o SPF neighbor, vamos a ver que tenemos un intervalo dead de 35 segundos y en este de 31 segundos. Quiere decir que en 35 segundos, si no se ha recibido un paquete hello de este router, se declarará inactivo. Y en 31 segundos, si no se ha recibido un paquete hello de este router, se declarará como inactivo. Ahora, ¿cómo se modifican esos valores de intervalos? Generalmente generalmente no, se modifican con el comando IP o SPF hello interval e IP o SPF dead interval. Lo que sí es fijo es que nosotros debemos respetar el tema de colocar el valor de dead como 4 veces como mínimo el valor del intervalo de hello. Por ejemplo, si establecemos un intervalo de hello a 5 segundos, deberemos cambiar el intervalo de muerto o de dead en 20 segundos. Y aquí tenemos un ejemplo. Entramos a la interfaz y escribimos el valor de hello interval IPOSPF hello interval 5 y POSPF dead interval en 20. ¿Para qué puedo querer yo modificar esto? Por ejemplo, si yo necesito que una red haga los cambios muy rápido, porque es una red de alta demanda o de alto rendimiento, entonces modifico esto. De hecho, puedo llegar al caso extremo de colocar un hello interval de 1 segundo y un dead interval de 4 segundos. Pero hay que tener en cuenta las implicaciones que esto va a tener en consumo de ancho de banda de los mensajes hello viajando en la red y en procesamiento, de generar y procesar los mensajes hello de CPU. Entonces, pues no es muy buena idea, pero con un router robusto puedo establecerlo en 5 y en 20 y puedo tener una recuperación mucho más rápida de la red. Quiere decir que si un enlace falla, pues no voy a esperar porque el proceso USPF se detiene o porque cualquier cosa extraña ocurre en el router, no tengo que esperar eh, 40 segundos para hacer los recálculos de OSPF, sino en este caso solamente 20 segundos, es decir, lo estoy reduciendo a la mitad.
Tenemos otro syntax checker para modificar estos valores, pero no vamos a hacer ese syntax checker. Más bien, vamos a hacer el packet tracer 2311 y el packet tracer 2411. Entonces, empecemos a hacer, por favor, el packet tracer 2311. Nos quedamos aquí y les atiendo cualquier duda que tengan. Ideal que este me lo envíen ahora, o sea, tenemos prácticamente una hora para hacerlo. ¿Listo? Packet Tracer 2311. Estas preguntas que tenemos aquí en el laboratorio, estas preguntas me las responden, por favor, en un Word o en un blog de notas y me las envían, por favor. ¿Cómo vamos, chicos? Oh, ok, perfecto. Me ausento un minuto, voy por agua y ya regreso. ¿Listo? ¿Cómo vamos, chicos, con ese laboratorio? Ok, listo.